manera, lo que yo estoy haciendo es introduciéndome en un plano ontológico, es decir, que no va para todos aquellos que solamente tienen un pensamiento materialista. Los que piensan solamente en los aspectos materiales no creen que haya una raíz metafísica del ser de la Argentina. Y como ustedes habrán visto, hay muchos que están en esa mirada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede vivir toda una vida tratando de ser otro, de un grande, 80 años, que todavía no ha vivido su propia vida. Porque lo que produce el no reconocer el ser de la patria es nada más y nada menos que una alienación, una enajenación. El movimiento nacional es como los ríos esos, que a veces los ríos subterráneos, ¿no? Que en algunos lugares de la Argentina hay ríos, uno lo va siguiendo y de pronto desaparecen, se vuelven subterráneos. Y tiempo más adelante, y kilómetros más adelante, vuelve a aparecer el río. Significa que el movimiento nacional se hace a veces latente y no patente. Cuando el enemigo es muy fuerte, el movimiento nacional se vuelve clandestino. Es tan importante este tema del ser que de aquella frase del general San Martín que decía: serás lo que debas ser, si no, no serás nada. ¿Así? Siempre la política debe estar enraizada en el ser, porque si no es una política sin espíritu y por lo tanto es una política puramente mecánica, sin ninguna finalidad trascendente. Podemos pensar que la Argentina ha perdido la batalla, tenemos la sensación de cuántas veces sucedió que se haya perdido la batalla, pero resulta ser que en el plano de la guerra que nosotros estamos involucrados, no se puede perder, porque es ese ser del pueblo que vuelve a recuperarse y a aparecer, y lo que vamos a ver, digamos, en esta charla es justamente ese proceso, el proceso de la aparición y la desaparición nacional. Existen dos modelos para organización de los pueblos, modelos históricos. Es el modelo ese modelo materialista que ha privilegiado el pensamiento material, la idea de la materia por sobre el espíritu, es el pensamiento que define al mundo como amos y esclavos, y uno tiene que tratar de ser el amo. Y hay otro modelo, es un modelo enemigo de la persona, y hay otro modelo, es el modelo de los pueblos, que es el modelo en el cual hay un equilibrio entre el cuerpo y el alma, pero conduce el espíritu a la materia. Se ha desenvuelto, los dos se han desenvuelto a través de la historia. Uno va a tener origen en las ciudades paganas, llámese Grecia, Roma, pero origen en los pueblos como Israel, que va a llevar una política vinculada a un aspecto de su existencia trascendente. Estos dos modelos, pueblo y los modelos del antipueblo, siempre están mezclados. No es que van a aparecer ni que han desaparecido uno ni el otro. Por eso a veces vamos a notar estos enfrentamientos que tiene nuestra política, nuestra vida, nuestra nación, que siempre están presentes los dos. Un modelo que es un modelo oligárquico, el modelo que cree en que tiene que haber amos y esclavos, y ese modelo en lucha permanentemente contra la libertad de los pueblos, contra el respeto de las personas, contra todo eso. Esos son los dos modelos que podemos inclusive hacer una historia particular en el mundo sobre estos enfoques. Como ustedes saben, la
la, el general Perón, eh, al producir, al poner la doctrina en propio pueblo, porque Perón siempre dice que él leyó la doctrina, no que la creó, sino la leyó. ¿Dónde leyó la doctrina en general? Leyó el pueblo. Bueno, esa doctrina que lee en el pueblo, justamente lo que hace es darle, junto con la dignidad y con la organización, el carácter de pueblo. ¿Por qué? Porque muchos pueblos comienzan siendo masas hasta que no hacen consciente estos elementos, que es doctrina, dignidad y organización. Eh, es lo que diríamos, es el paso del mito al logos. Así, en el mito se van formando, formas de masas, pero cuando llega el momento del descubrimiento del ser, del logos, que es lo que hizo Perón con nuestro pueblo, transforma la masa en pueblo, es decir, el individuo masificado en persona. Y la clave, digamos, de la posibilidad de la existencia del movimiento es justamente recuperar esa presencia y de alguna manera visión histórica que tiene cada una de las generaciones que componen nuestro devenir. El, a nosotros los peronistas hoy nos tildan de populistas. Apareció este término, han desarrollado este término en contra de la naturaleza de los pueblos, al que ha contestado muy bien el Papa Francisco Tutti en la última encíclica, porque hay un capítulo, y yo les recomiendo la lectura del capítulo 5, donde le hace la advertencia a todo el mundo que un poco se terminen con el tema ese del populismo para denostar, digamos, a los gobiernos que sobre todo defienden los intereses populares, porque no nos olvidemos, dice el Papa, que la democracia es el gobierno del pueblo. Y entonces, ¿cómo definirían entonces el gobierno del pueblo? ¿También lo llamarían populista? Entonces, el peronismo fue el primer populismo en América. Entendiendo entonces al populismo, como alguna vez lo definió el mismo Papa, diciendo que son aquellos gobiernos donde se hace lo que el pueblo quiere. Entonces, de alguna manera lo define así genéricamente. Pero en ese capítulo 5 que hace un desarrollo muy interesante, que yo creo que debe ser también guía nuestra para la batalla cultural en la que estamos metidos. El, Dentro de este caminar en búsqueda del ser, tenemos que descubrir lo que digo yo que es el DNI de nuestra patria, que quiénes somos, o el ADN, por decirlo de otro modo, ¿no? El, ¿Cómo nació la Argentina? ¿Cómo nació eh, ese movimiento nacional? Y cuando nosotros si preguntamos, vamos a ver que nuestras naciones, inclusive las otras naciones americanas, nacen de dos corrientes. Una es la corriente europea y otra es la corriente propiamente originaria de nuestros pueblos. Y eso va a conformar una cuestión única que muy bien la analizaba Amelia Podetti, en la cual ella ya definía a América como el continente de la esperanza, porque América es el punto de arribo de toda la humanidad. El mundo termina cuando América comienza a ser parte de la historia del mundo. De América no podía haber historia universal. Recién la historia universal aparece con nosotros. ¿Y qué es América? Es un punto de arribo. Es un punto de arribo y por lo tanto
llegada, de final, en donde es posible la vida por una cultura mestiza. La cultura mestiza es una cultura más potente, lo mismo que podamos definir cuando hacemos botánica, que una, una planta híbrida, como es en el caso, por ejemplo, de los citrus, tenemos un pie agrio al que se le pone un injerto y van a dar los frutos más riquísimos que hay, de naranja y de otros frutos. América, al ser corriente de llegada, es un lugar donde se muestra que es posible la vida respetando las diferencias. La pregunta que nos hacemos es, eh, ¿quién era ese pueblo europeo que vino a América? Ese pueblo europeo en sí mismo, el pueblo español, es un pueblo mestizo porque en España existían los celtas, los íberos, después a España llegaron los cartagineses, después llegaron los romanos, primero los visigodos, después los romanos, después los árabes, después los judíos. De alguna manera, España es un crisol de toda la cultura europea. Y nada más y nada menos que eso fue lo que vino a estas latitudes para traer toda la cultura del mundo antiguo y también, de alguna manera, traer la fe. No nos olvidemos, poco tiempo de 1491, en 1531, el indio Juan Diego tiene su contacto con la Virgen María en la advocación de Guadalupe, o sea, la presencia ya del Evangelio fuerte en América hizo que se llamaran las Españas y no España y sus colonias. Al principio eran las Españas y por lo tanto era esa cultura que se va acrisolando y que de alguna manera va dando una nueva humanidad, que es la que después al Papa Juan Pablo II le hace decir que América era el continente de la esperanza. El pueblo español se forjó en 8 siglos de lucha contra el moro y creó una política muy especial en sus propios pueblos. La política era la política de la frontera, la política de los fueros. Grupo humano, cada agrupación humana defendía su territorio y a su vez tenía derechos adquiridos. De alguna manera es un pueblo que tiene como una libertad inusitada para la época aquella en donde se va produciendo esta reconquista, un tipo humano, un tipo humano que a nosotros vamos a ser herederos de esas instituciones, por decir, por ejemplo, el Cabildo. Muchas de esas instituciones son heredadas del árabe, ¿no? Así, cabeza, y como ustedes saben, alcalde también son palabras árabes. ¿Y qué quiero decir? Que nosotros somos herederos de la cultura universal en América. Entonces, se va fundiendo esto, que podríamos decir también que es providencial, y que en el norte de Europa se desarrollaba una cultura del feudalismo y después el absolutismo. En España había nacido una modernidad, que es la modernidad, digamos así, católica, es la modernidad federal, es la modalidad del federalismo como articulación y no